Hola chicos, buenos días. Vamos a comenzar el teórico sobre regulación de la expresión génica. Vamos a comenzar con este teórico pensando. Nos vamos a imaginar una neurona, un adipocito y una célula muscular. Y vamos a pensar, ¿sí? Imagínense estos tipos celulares. ¿Son iguales? ¿Cumplen la misma función en el organismo? Bueno, como ustedes saben, la respuesta es no. No son ni fenotípicamente iguales y tampoco cumplen la misma función en el organismo. Nuestro organismo contiene centenares de diferentes tipos de células. Acabamos de ver un ejemplo muy pequeñito. Tenemos células inmunes, células hepáticas, neuronas, etc. Si nosotros pensamos, todas estas células, estamos pensando en el mismo organismo, ¿sí? Si nosotros pensamos, todas estas células tienen el mismo genoma. Es decir, si nosotros secuenciáramos estas células, tendrían exactamente el mismo código de letras del genoma. Entonces, ¿por qué parecen tan diferentes y por qué hacen trabajos tan distintos? Si tienen la misma secuencia de letras, es decir, a nivel de genoma son exactamente iguales. Bueno, la respuesta a esta pregunta es que están expresando distintos genes. Si bien son las mismas células, el mismo genoma, la regulación está a nivel de la expresión de los genes. Vamos a continuar entonces con este ejercicio de imaginarnos una célula, en este caso, una célula hepática y una neurona. Sabemos que no son fenotípicamente iguales y tampoco cumplen las mismas funciones. En este caso les marco un ejemplo muy sencillo donde una célula hepática necesita, por ejemplo, desintoxicar el alcohol en sangre. Para poder hacer esto, una célula hepática necesita de una enzima llamada alcohol deshidrogenasa. Entonces, en la célula hepática, el gen que codifica para esta enzima tiene que estar activo, es decir, ese gen tiene que estar expresándose para que esa célula hepática pueda cumplir su función. Y si pensamos en una neurona en este caso puede estar codificando para un gen que codifica para un neurotransmisor. En la neurona, el gen que codifica para el neurotransmisor tiene que estar activo, pero el gen del alcohol deshidrogenasa no, entonces lo tiene silenciado. Caso inverso con la célula hepática, ¿no? La célula hepática no necesita el neurotransmisor, entonces en este caso va a tener silenciado el gen del neurotransmisor. Un concepto importante que ustedes deben tener presente es que no solamente existen estos genes específicos de tejido que acabamos de ver en los ejemplos anteriores, que son estos genes que se expresan específicamente en distintos tipos celulares y en distintos espacios temporales, sino que también existen los genes que se expresan en todas las células y de manera constitutiva, es decir, todo el tiempo. Y estos genes se los llama genes domésticos o se los llama también genes housekeeping. Estos genes housekeeping, como les acabo de decir, se expresan de manera constitutiva y se requieren para el mantenimiento de funciones celulares basales que son esenciales para la existencia de una célula. Es decir, que se expresan en todas las células del organismo, tanto en condiciones normales como en condiciones patofisiológicas. Esta expresión va a ser independiente del tejido, de la etapa del desarrollo o independiente del estado del ciclo celular. Estos genes housekeeping tienen su utilidad en técnicas de biología molecular, ya que se los utiliza como controles de expresión. Bien, ahora entonces vamos a entrar de lleno en el teórico y vamos a estudiar en las distintas etapas donde se produce la regulación de la expresión génica. Como les voy adelantando que ustedes como pueden ver en la imagen, vamos a tener regulación de la expresión a nivel de la remodelación de la cromatina. Esto lo vamos a ver en el teórico sobre epigénesis e impronta. En este teórico nos vamos a centrar específicamente en los puntos de regulación de la transcripción, es decir, regulación de la expresión a nivel de la transcripción, regulación a nivel del splicing alternativo, regulación a nivel del transporte del RNA mensajero cuando sale del núcleo,
regulación a nivel de la permanencia del RNA mensajero en el citosol y también regulación a nivel de la función de la proteína. Entonces, habíamos dicho que el control de la expresión génica puede ocurrir en distintas etapas digamos, desde la producción del ARN mensajero hasta la proteína. Lo que deben tener presente es que esta regulación de la expresión no es que es solamente a nivel de un mecanismo, es decir, no solamente a nivel de la transcripción y de la estabilidad, sino que pueden haber varios mecanismos que regulan la expresión génica. Entonces, comenzamos con la transcripción. La transcripción es un punto regulador clave para muchos genes. Hay grupos de proteínas llamados factores de transcripción. Los factores de transcripción se van a fijar sobre secuencias específicas del DNA, del ADN, y van a promover o van a reprimir la transcripción. También otro punto clave de control es a nivel del procesamiento del ARN, a nivel del corte y empalme, a nivel de la adición, ¿se acuerdan? Del casquete y la cola de poli A, y también a nivel del empalme alternativo que vimos en la unidad número 1. Otro punto es la estabilidad del ARN. El curso de vida de una molécula de ARN mensajero en el citosol afecta cuántas proteínas pueden hacerse de ella, es decir, también tenemos regulación a nivel de la traducción. La traducción puede aumentarse o inhibirse por reguladores. Por ejemplo, existen moléculas de microARN, yo también se las mencioné previamente, que lo que van a hacer es bloquear la traducción de los ARN mensajeros blancos. Y otro punto importante de control es a nivel de la actividad de la proteína. Las proteínas, como ustedes saben y ya han visto en otras materias, pueden sufrir modificaciones, ya sean rupturas proteolíticas o etiquetados con grupos químicos. ¿A qué me refiero? Fosforilaciones, por ejemplo, ubiquitinación, son marcas químicas, son grupos químicos que se adhieren sobre la proteína. Y estas modificaciones pueden afectar la actividad de la proteína en la célula y cuánto tiempo está disponible esa proteína, o también si esa proteína va a ser activa o no. Y otro punto clave, como les dije, es a nivel de la regulación pretranscripcional, que lo vamos a estudiar en la unidad siguiente. Vamos a ver entonces ahora en detalle y paso a paso las etapas importantes donde sucede la regulación de la expresión génica. Bueno, vamos entonces a comenzar repasando. Vamos a ver primero la regulación a nivel de la transcripción, pero vamos a repasar la estructura del gen. Entonces, tenemos la región acá 5' y la región 3'. Tenemos una secuencia llamada promotor, que se las estoy indicando acá. El promotor son secuencias de ADN que están localizadas en el extremo 5' del gen y van a determinar el sitio de inicio de la transcripción. La mayoría de los promotores eucariotas son ricos en esta secuencia TAT, que se llama caja TATA. En la estructura del gen también podemos encontrar secuencias potenciadoras o secuencias silenciadoras. Las secuencias potenciadoras las pueden encontrar en los libros como secuencias enhancer o amplificadoras, y es una región corta de ADN que puede unirse a factores de transcripción para aumentar la transcripción, ¿no?, del gen blanco. Pueden ubicarse, como ustedes ven en esta imagen, las secuencias potenciadoras y silenciadoras pueden ubicarse tanto corriente arriba como corriente abajo del gen que están regulando. Y no necesariamente se tienen que encontrar cerca. Estas regiones potenciadoras o silenciadoras pueden encontrarse hasta miles de pares de bases del gen que están regulando. Por otra parte, también podemos encontrar secuencias silenciadoras. Estas secuencias silenciadoras, como su nombre lo indica, a estas secuencias se unen factores de transcripción, pero en lugar de aumentar la tasa de transcripción del gen, van a inhibir la transcripción de ese gen blanco. Estas secuencias, tanto las secuencias potenciadoras como las secuencias silenciadoras, actúan en formas que son específicas de tejido y que son específicas de un momento determinado en el que se requiere
de ese producto génico en la vida de la célula. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo es que estas secuencias intensificadoras, enhancers, o estas secuencias silenciadoras pueden actuar sobre la región promotora del gen, cómo pueden aumentar o disminuir la tasa de transcripción de este gen. Bueno, una de las teorías más sólidas que existe actualmente en biología molecular es que, como se muestra acá en la imagen, porque ¿se acuerdan que les dije que estas secuencias pueden encontrarse incluso a miles de pares de bases de la secuencia que están regulando? Lo que se piensa es que el ADN se hace un loop, se dobla, como se ve acá en esta imagen. Entonces, al hacerse este loop de ADN, permite la interacción de las proteínas que se han unido a la secuencia intensificadora y formar lo que se llama un potenciosoma, ¿sí? En este caso porque es una secuencia que va a aumentar la tasa de transcripción de un gen. Entonces, de esta manera pueden tener un contacto físico los factores de transcripción que se han unido a la caja tata del promotor del gen con las proteínas que forman parte del potenciosoma que están unidas a la región enhancer. La formación de un lazo de ADN entonces permite que los factores que se unen a una región intensificadora, o podría también ser lo mismo, pero de una región silenciadora, interactúen físicamente con los factores generales de la transcripción en este complejo que se llama potenciosoma. Vamos a repasar, chicos, entonces las etapas de la transcripción. Ustedes ya la han visto en años anteriores, solo a modo de repaso. La transcripción cuenta a grandes rasgos con 3 etapas: la iniciación, la elongación y la terminación. Durante la iniciación, entonces, vienen los factores de transcripción que ya hemos mencionado. Estos factores de transcripción van a reconocer a esa secuencia tata. Recuerden, repasando un poquito lo que vimos respecto de las uniones de enlace de hidrógeno. Las secuencias adenina-timina, ¿sí? Adenina-timina, adenina-timina, tienen 2 enlaces de hidrógeno. Quiere decir que estas cajas tata, justamente al tener 2 enlaces de hidrógeno, es más fácil que se abra la hebra de DNA. Por eso la mayoría de los promotores comienzan no con esta secuencia tata. Bueno, entonces, volviéndolo, según el factor de transcripción. La unión del factor de transcripción a la caja tata permite la unión de factores adicionales. Y una vez que se han unido ya todos los factores de transcripción, tanto los factores generales de la transcripción como factores adicionales, viene la RNA polimerasa a unirse a este gran complejo. Luego, durante la elongación, la RNA polimerasa, no sé si se alcanza a ver en la imagen, pero es esta, la RNA polimerasa, se desplaza sobre la hebra de ADN y entonces va a copiar a la hebra molde, es decir, va a tomar como molde la hebra que va en dirección 3', 5'. Por cada nucleótido en el molde, la RNA polimerasa agrega un nucleótido de ARN correspondiente al extremo 3' de la hebra de ARN. Y finalmente, durante la terminación, acá vemos la RNA polimerasa, ¿no? Va a seguir transcribiendo hasta que reciba la señal para detenerse. El proceso de finalizar la transcripción se conoce como terminación. Y sucede una vez que la polimerasa transcribe una secuencia de ADN llamada terminador. Como acabamos de ver entonces, los factores de transcripción se requieren para la mecánica de iniciar la síntesis del RNA en los promotores. Como vimos, se unen con la RNA polimerasa para formar un complejo que va a rodear el punto de inicio y van a determinar el sitio justamente de inicio de la transcripción. Los factores generales conjuntamente con la RNA polimerasa van a constituir el aparato básico de la transcripción. Pero deben tener presente, y para complejizar un poquito más el tema, es que los factores de transcripción también pueden tener funciones activadoras o funciones represoras, como vemos en la imagen. Algunos factores de transcripción van a activar la transcripción. Por ejemplo, acá tenemos un activador según una determinada secuencia. Cuando este activador está presente en esta secuencia, va a ayudar a que los factores generales de la transcripción se unan a la región promotora y se inicie la transcripción del gen blanco. También podemos encontrar represores, es decir, como su nombre lo indica, que van a reprimir la transcripción.
En este caso, el represor también se va a unir a una determinada secuencia en el DNA y lo que va a hacer cuando este factor esté unido a esta determinada secuencia es que va a impedir que los factores generales de la transcripción puedan unirse a esa secuencia y como resultado no se va a transcribir el gen blanco. Bueno, como hemos visto hasta acá, entonces los factores de transcripción son moléculas claves, ¿no?, en la transcripción y en esta etapa de la regulación de la expresión génica, que es la transcripción. Como vimos entonces, y a modo de resumen, los factores de transcripción pueden ser tanto activadores como represores, y su expresión puede ajustarse de forma muy precisa a cada tipo de célula, o bien en respuesta a señales ambientales o durante el momento del desarrollo de la célula. Algunos factores de transcripción pueden estar presentes en ciertos tipos de células, regulando así sus genes blanco para que alcancen niveles de expresión que son específicos de tejido. Algunos factores de transcripción se expresan en las células solo en determinados momentos del desarrollo o en respuesta a ciertas señales externas o internas, como por ejemplo existen hormonas que inducen la expresión de genes. Y en algunos casos el factor de transcripción puede estar presente en la célula, pero su activación va a depender de una modificación. Recuerden que el factor de transcripción es una proteína. Entonces, se requiere que esta proteína se modifique para que el factor de transcripción entonces se active. Una modificación, por ejemplo, puede ser una fosforilación o la unión de otra molécula, como les mencioné, puede ser el caso de una hormona. Otra etapa entonces donde ocurre la regulación de la expresión génica es a nivel del procesamiento del ARN mensajero. Acabamos de ver la transcripción, donde vimos que los factores, digamos, claves que regulan la transcripción de un gen y que van a determinar esa regulación en la expresión génica van a ser los factores de transcripción, tanto si esos factores de transcripción son activadores o son represores, o si están disponibles en la célula o si están modificados químicamente o no. Entonces, las estrellas en la transcripción serían los factores de transcripción en cuanto a la regulación de la expresión. Entonces, ya pasamos de la transcripción, ahora vamos al procesamiento del ARN mensajero. Como habíamos visto ya en teóricos anteriores, la molécula de ARN mensajero tiene modificaciones por medio de la adición de grupos químicos. En el extremo 5' teníamos la caperuza y en el extremo 3' tenemos la cola de poli A. Tanto la caperuza como la cola lo que hacen es proteger a ese transcripto y ayudan a que sea exportado del núcleo y que no sea degradado, ¿sí? Y a su vez, como yo les mencioné antes, también la cola de poli A tiene un rol importante durante la traducción, porque la extensión de la cola de poli A va a determinar cuánto tiempo va a estar esa molécula de RNA mensajero presente en el ribosoma. Mientras más corta es la cola de poli A, menos producto voy a obtener de ese RNA mensajero. Entonces, ese también es otro punto de regulación de la expresión. Luego, habíamos visto, ¿se acuerdan? El empalme, donde teníamos el RNA mensajero, que era inmaduro aún. Vemos que tiene ya la adición de los grupos químicos, pero todavía tienen los intrones. Si ustedes recuerdan, estas secuencias, si repasamos un poquito del teórico de genoma, estas eran secuencias que no eran codificantes, entonces tienen que ser eliminados, ¿sí? En el proceso de corte y empalme. Entonces, una vez que se eliminan los intrones, solo quedan los exones, y son los exones los que son requeridos para formar una proteína. Recuerdan ustedes que si en la secuencia del RNA mensajero hubiera algún error y quedara un intrón, eso daría lugar a una secuencia anómala. Entonces, el proceso de splicing alternativo o corte y empalme alternativo que ya hemos visto, habíamos mencionado entonces que pueden seleccionarse diferentes exones, lo que permite formar 2 o más moléculas de ARN mensajero a partir de un pre-RNA. Acá tenemos, por ejemplo, la molécula de pre-ARN mensajero y a partir de ella se han formado 2 moléculas de ARN mensajero distintas debido al corte y empalme. En este caso, en esta molécula,
quedaron seleccionados los exones 1, 2 y 4, mientras que en esta molécula quedaron los exones 1, 3 y 4. El proceso de corte y empalme alternativo es controlado por proteínas reguladoras. Las proteínas se unen a sitios específicos del pre-ARN mensajero y le indican a los factores de corte y empalme qué exones deben utilizarse. Diferentes tipos de células pueden expresar diferentes proteínas reguladoras, así que se pueden usar diferentes combinaciones de exones en cada tipo de célula, lo que conduce a la producción de diferentes proteínas. Y en la diapositiva siguiente les voy a mostrar un ejemplo bastante concreto para que ustedes puedan visualizar la importancia del corte y empalme alternativo. Vamos a ver entonces un ejemplo bastante concreto respecto del corte y empalme, ¿no? Vean ustedes, yo les había comentado que los procesos de corte y empalme pueden tener un efecto bastante concreto en la proteína traducida. Algunos pequeños cambios, por ejemplo, pueden alterar si esta proteína va a ser una enzima. Un pequeño cambio en el corte y empalme puede afectar la actividad enzimática de esa proteína. O si es una proteína que se une, que actúa como un receptor, un pequeño cambio en el empalme, en el proceso de corte y empalme, puede afectar la unión de ese ligando a esa proteína. En este caso les traigo un ejemplo bastante concreto respecto de cómo el corte y empalme alternativo puede dar lugar a dos moléculas con funciones distintas. Si ustedes ven acá, en el centro de la imagen tengo el transcripto primario. Este transcripto tiene 6 exones. Y si durante el splicing alternativo se eliminan los intrones y queda el exón 1, 2, 3 y 4, la poliadenilación se da luego del exón 4. Esto ocurre en células tiroideas, me olvidé de mencionarles. Una vez que esta molécula pre-ARN mensajero sufrió el proceso de splicing, se traduce la proteína y vamos a tener lugar al péptido calcitonina. Este péptido es una hormona peptídica que tiene implicancias en la regulación del calcio a nivel de las tiroides. Por otra parte, de ese mismo ARN o transcripto primario, de ese mismo ARN inmaduro, se da el splicing alternativo. Pero ahora van a quedar los exones 1, 2, 3, 5 y 6. La poliadenilación se da luego del exón 6 y esto ocurre en células neuronales. Ese ARN mensajero se va a traducir y va a dar lugar al péptido CGRP. Entonces, acá ustedes ven un ejemplo concreto, a partir del cual de un mismo transcripto tenemos como producto final dos hormonas peptídicas con funciones distintas y que además se expresan en distintos tejidos. Entonces, resumiendo el empalme alternativo. El corte y empalme alternativo, entonces, aumenta el número de proteínas que puede fabricarse a partir de un gen. Como consecuencia, el número de proteínas de un organismo, es decir, el proteoma, no coincide con el genoma, ¿sí? Hay muchas más proteínas que genes. Y las mutaciones que afectan a la regulación del mecanismo de corte y empalme contribuyen a diversas enfermedades genéticas. Bueno, ahora vamos a ver entonces la regulación de la expresión génica a nivel post-traduccional. Vimos a nivel de transcripción, a nivel del ARN mensajero y ahora vamos a nivel, ya se ha traducido ese mensajero y vamos a tener el polipéptido. Y vamos a ver cómo distintas modificaciones van a afectar la expresión de esa proteína en la célula. Entonces, existen mecanismos que regulan la proteína ya sintetizada. En estos casos, una corrección de la proteína, como la eliminación de un aminoácido o la adición de una molécula química, puede conducir a la actividad o puede afectar la actividad o el comportamiento de esa proteína. Estos pasos del procesamiento y modificación pueden ser blancos de regulación. La adición o eliminación de grupos químicos puede regular la actividad de una proteína
o ahora lo vamos a ver más adelante, o el tiempo en que una proteína va a permanecer activa en la célula antes de ser enviada a reciclaje, o también modificaciones químicas pueden determinar dónde se ubica una proteína dentro de la célula, es decir, si esa proteína va a estar en el núcleo, va a estar en el citoplasma o unida a la membrana plasmática. Todos estos factores actúan en conjunto para regular tanto la actividad de una proteína como cuánto tiempo está esa proteína presente en la célula. Una de las modificaciones que puede sufrir una proteína puede ser, por ejemplo, la fosforilación. Ustedes probablemente han visto varias modificaciones químicas a nivel de las proteínas en bioquímica. Repásenlas. Acá vamos a ver fosforilación y ubiquitinación. Vamos a empezar con la fosforilación. La fosforilación, como se ve acá en la imagen, consiste en la adición de un grupo fosfato a una proteína. El efecto que va a tener esta fosforilación va a variar de proteína en proteína. Algunas marcas, es decir, alguna fosforilación, pueden inducir la activación, mientras que otras son desactivadas por fosforilación. O también la fosforilación puede indicar un cambio en el comportamiento de la proteína, es decir, si van a interactuar con diferentes compañeros o no. Pero lo que quiero que les quede en claro entonces es que a nivel proteico, la fosforilación va a determinar la actividad de esa proteína. Entonces, piénsenlo a nivel de la regulación de la expresión, esa marca química va a regular entonces la expresión de esa proteína. Otra marca que vamos a estudiar es la ubiquitinación. Las proteínas pueden marcarse para degradación al agregarles un marcador químico llamado ubiquitina. La ubiquitinación es una señal que lo que hace es decirle al proteasoma, el proteasoma es un centro de reciclaje de la célula, entonces cuando el proteasoma reconoce la ubiquitinación, la proteína va al proteasoma y es degradada. Entonces, esta marca va a depender si la proteína es degradada o no, a fin de cuentas. Entonces, la ubiquitinación es una marca importante para controlar la persistencia de una proteína dentro de la célula. Entonces, a modo de cierre de este teórico, recuerden que la regulación de la expresión puede tener lugar en cualquier etapa de la expresión del material genético, ¿sí? Ya habíamos visto, vimos a nivel de la transcripción, a nivel del procesamiento del ARN, a nivel de la degradación del ARN y ahora vimos finalmente a nivel de la modificación de las proteínas. Todas estas formas de regulación afectan el grado con el que un gen se expresa.